Y bueno, hace mucho frío ahora, ¿no es cierto? Hay 0 grados en este momento en Santiago. Va a ser una semana de bajas temperaturas y coincide esto con las vacaciones de los escolares. Vamos a conversar justamente de cómo resguardarse dentro de la casa, cómo cuidar a los niños, a los jóvenes dentro de las casas. Estamos con Lilian Padilla, subgerente de prevención de la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cómo está, Lilian? Muy buenos días, gusto saludarla. Hola, Polo, muy buenos días. De aquí desde el Parque Bustamante con bastante frío. Sí, bueno, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Espero que esté bien abrigada. Y a propósito de eso mismo, son vacaciones de invierno un poco raras porque, claro, se adelantaron, se extendieron y eso va a significar para muchas familias, bueno, permanecer, ¿no es cierto?, con los niños dentro de la casa. ¿Cuáles son los principales resguardos que hay que tomar? Mira, primero que los niños deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto responsable. No dejar al hermanito mayor ni nada por el estilo, adulto responsable. Además, deben conocer los teléfonos de emergencia. Tú estabas hablando de hechos de violencia hace poquito, por lo tanto, tiene que haber una organización en la casa. Además, frente a los riesgos, hay áreas de la casa que son muy importantes, como por ejemplo, la cocina, sobre todo en horarios donde se está preparando la alimentación. Eso no se debe permitir que los niños deambulen por el área, ni salten, ni jueguen por el sector. Hay que enseñarle a los niños que por ahí no pueden transitar. Además, si vas a sacarlo a un lugar a correr, ojalá que sea en un lugar más adecuado a que haya más niños jugando, es decir, no en lugares con mucha afluencia de tránsito. Es decir, las plazas, los parques son un muy buen lugar, siempre bajo el cuidado de un adulto, siempre. Además de transportar a los niños en los vehículos, por ejemplo en un auto, usando las sillas de seguridad o los alzadores, dependiendo de la edad. Ahora, al mismo tiempo, lo decimos ahí en la pantalla, ¿no es cierto? Hay que hacer muchas cosas dentro de la casa, no solo la cocina, sino que también aseo, los niños están ahí. Sí. ¿Cómo, por una parte, incorporarlos y por otro lado, poder mantener, digamos, la casa en su funcionamiento más o menos normal, con la presencia y ojalá colaboración, ¿no es cierto?, de los niños? Ah, eso es muy buena idea, Polo. A los niños hay que incorporarlos de pequeños a los quehaceres domésticos. La verdad es que también con eso los ayudamos a integrarse en las labores, a conocer cómo se realizan, pero a su vez también a identificar el peligro, porque hay temas bien relevantes dentro de la habitación o de los domicilios. Tenemos, por ejemplo, los detergentes, los medicamentos, los fósforos, otros insumos como insecticidas que no pueden estar al alcance de los niños. Por lo tanto, tenemos que educarlos de pequeños de los riesgos que tienen o los peligros que tienen estos elementos y explicarles las consecuencias que puede tener hacer un mal uso de ellos. Así también, por ejemplo, las puertas que nosotros vemos como organización, por ejemplo, cada vez que ponen las manitos en las puertas, cuando van a despedir al papá, a la mamá, etcétera, entonces lo que tenemos que hacer es colocar estos cierrapuertas que lo venden en el comercio para evitar que las puertas se vayan de golpe. Ahora, Lilian, esto es un momento, una época durante las vacaciones, particularmente las de invierno, en que efectivamente estamos más encerrados, de aumento de los accidentes domésticos. Aumentan los accidentes domésticos también en esta época de vacaciones de invierno, aunque la cultura de nuestro país ha ido cambiando en los últimos años, yo diría 10 años, porque los adultos están tomando vacaciones también en vacaciones de invierno. Entonces hay una planificación de las actividades, pero cuando las personas no lo pueden hacer, la verdad es que lo dejan al cuidado de alguna persona, de su medio, en las redes que puede tener este individuo para que le cuiden los niños y no necesariamente está todo bajo control. Entonces es muy importante tener una planificación al cuidado. Las mismas personas ayudantes del hogar que nos cuidan los niños, por ejemplo, tienen que saber actuar frente a una emergencia como una quemadura, frente a un golpe.
frente a un atragantamiento, es decir, el niño puede estar alimentándose y puede sufrir un atragantamiento. Entonces, tenemos que estar preparados, así como las organizaciones que están afiliadas a la H están preparadas para la emergencia. También en la casa, el papá, el responsable de ese hogar, tiene que tener su plan de emergencia frente a estas situaciones, porque los primeros minutos son muy importantes. Por lo tanto, tenemos que estar preparados en los hogares para actuar frente a estas situaciones que nadie espera que sucedan. Pero tenemos que estar preparados. Hay que estar preparados porque, claro, desgraciadamente sucede, ¿no es cierto? Y a medida en que uno tenga alguna forma ya pensada y conversada en la casa para poder reaccionar, va a ser muchísimo mejor. Lilian Padilla, subgerente de prevención de la Asociación Chilena de Seguridad, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Que tenga buenos días. Muy buenos días, Polo.